¿Alguna vez has sentido que tus mejores amigos ya no te ven como su mejor amigo y hasta sientes que te traicionan? ¿Alguna vez has sentido que las personas que crees tú que te quieren mucho te abandonan? Bueno, pues ¿qué crees? El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a esto que te comento. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El día de hoy continuaremos con una lección más del estudio Las respuestas del Señor Jesús. Uno de los sucesos más tristes que vivió nuestro Señor Jesús es el que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjate, para poder tener toda la historia completa, es importante que consideremos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos en conjunto nos permiten ver de forma más amplia lo que sucedió. Por eso durante la clase del día de hoy voy a estar mencionando varios evangelios. Fíjate, el evangelista Marcos nos escribe que el lugar en el que se desarrollaron estos sucesos, ¿cuáles? Pues el arresto del Señor Jesús fue en el Getsemaní. Ahí está en Marcos 14:32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está en Marcos 14:33 al 36. Fíjate que aquí también es bueno leer lo que nos escribe Lucas. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. También Lucas dejó constancia de que los discípulos no pudieron velar como el Señor les había dicho. Cuando Él se levantó de orar y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahí está en Lucas 22, del 45 al 46. Marcos nos relata que el Señor se dirigió a Pedro con las siguientes palabras: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La escena fue la misma por 3 veces. Mientras él oraba intensamente, los discípulos dormían. Con determinación dijo el Señor: levantaos, vámonos, miren, el que me traiciona ya está aquí. La hora había llegado y el Señor se había preparado en oración para enfrentar todo lo que le sobrevendría. Judas conocía el lugar en el que estaba el Señor, porque muchas veces se había reunido el Señor con sus discípulos. Hasta ese lugar llegó Judas, llevando a los enemigos para que arrestaran al Señor. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan el momento específico en el que el Señor Jesús se encuentra con Judas. Dice: el traidor Judas había acordado previamente con una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio un beso. Eso está en Mateo 26, 48 al 50. Ahora,
Marcos 14, 44 y 46 nos dice, el traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entre los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas ahí en el capítulo 22 del 47 al 48. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarle con un beso. Entonces Jesús le dijo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Se fija cómo es bien importante analizar lo que nos dicen los evangelistas para poder tener un panorama más amplio de lo que sucede. Ahora, el evangelista Juan nos dice que el Señor enfrentó todo este movimiento con una pregunta. ¿A quién busca? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Cuando respondió, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra los soldados y los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, pues ellos asumieron una posición defensiva porque pensaban que iban a encontrar una resistencia armada de parte del Señor Jesús y sus discípulos. Pero lo que encontraron fue a una persona que se identificó. Os he dicho que yo soy. Muy tranquilo, el Señor Jesús estaba consciente que este momento tenía que pasar para poder salvarme a mí y a ti. Dice el Señor, siguiendo con la historia, ya les dije que soy yo. Dejen ir a estos, o sea, a sus discípulos. ¿Saben por qué? Para que se cumpliera lo escrito. De los que me diste, no perdí ninguno. Ahí está en Juan 17, 12. Y sí, la verdad es que ninguno perdió el Señor, ninguno de sus discípulos. Pedro hizo un intento por defender a su maestro. Él tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué crees? Que le corta la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Lucas escribió que el Señor Jesús hizo el milagro de sanar la oreja de Malco. Entonces, dice la Biblia, respondió Jesús, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Pedro no fue felicitado por el Señor. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Él se refería a lo que el Señor había dicho. Él, como hijo, tenía que obedecer. Una vez que arrestaron al Señor, lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Anás había sido sumo sacerdote hacía un tiempo atrás, y aunque ya había sido destituido, seguía teniendo mucha influencia y era considerado por muchos el sumo sacerdote. Era Caifás el que había dado un consejo a los judíos. Fíjate, viene ahí en Juan 11, 44 al 51. No saben de qué están hablando. No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Esto, este Caifás no lo decía por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Simón, Pedro y otros discípulos seguían al Señor y pudieron entrar al patio de la casa de Anás. Una mujer que era portera de ese lugar preguntó a Pedro,
¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro contestó, no lo soy. Pedro se quedó cerca del fuego que se habían encendido, pues ¿qué crees? Ese día hacía mucho frío. Jesucristo fue interrogado por Anás. Le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y el Señor Jesús le contestó, todos saben lo que he enseñado. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que les dije. ¿Y qué crees entonces? Cuando el Señor Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, como y diciendo, le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? La respuesta del Señor Jesús no había sido impropia, pero él le contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Nada malo había, mejor dicho, en las palabras que el Señor Jesús le contestó. Creo que esa cachetada no tuvo razón de ser. No hubo una respuesta ofensiva de parte de él. Anás entonces lo envió atado a Caifás. En Mateo 26, del 57 al 68, nos cuenta sobre lo que sucedió en el juicio ante el concilio, es decir, qué sucedió en casa de Caifás. Fíjate, luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar esos falsos testimonios. No eran así como tan importantes para ejecutarlo. Finalmente se presentaron dos hombres y declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Entonces Jesús guardó silencio. Pero el sumo sacerdote le exigió, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo, blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. Al fin encontraron un motivo para matarle. Pero no solo gritaron merece morir, también le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban diciendo,
profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban mucho. Él terminó muy lastimado. Este era el comienzo de un momento de mucho dolor que culmina en la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Él por esto había estado orando, porque sabía que iba a sufrir mucho físicamente y emocionalmente también. Sabía que sus discípulos lo habían abandonado, lo miraban de lejos y ya hasta Pedro lo había negado. Momentos muy tristes en la vida del Señor, pero él sabía que si no pasaba esta copa de sufrimiento, nosotros no podríamos llegar al Padre y tampoco podríamos alcanzar la vida eterna, pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Me gustaría que analizáramos la oración que hizo el Señor Jesús ahí en el Getsemaní. La vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Mira, dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Luego dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate bien, ahí el Señor nos vuelve a contar que Él ya era antes que el mundo fuese. Yo ruego por ellos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y por último, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bonita oración. Él sabía el momento que estaba por llegar. Él sabía todo lo que iba a sufrir, que lo iban a traicionar, que lo iban a negar, que lo iban a golpear, que se iban a burlar de él, que lo iban a escupir. Él sabía todo. Y aparte, pues que lo iban a crucificar. Y sin embargo, en vez de pedir por él, yo me doy cuenta que pide mucho por nosotros. Fíjate bien, por eso separé de un lado dos oraciones donde él pide por sí mismo, ¿verdad? Que sea glorificado, pero todas las que están de este lado son referente a nosotros en medio de este momento tan doloroso. Él se acuerda de ti y de mí. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí en esta oración podemos ver el grande y profundo amor que el Señor tenía por nosotros. Momentos dolorosos, pero ¿qué crees? Aquí no acaba. Pero hasta aquí termina la lección del día de hoy. Si quieres saber qué sucede después, bueno, te veo el próximo domingo por medio del Face o de YouTube. Pero antes de concluir, me gustaría que hiciéramos una oración. Bendito Señor, gracias te damos porque a pesar de todo lo que sufriste, a pesar de que nosotros somos rebeldes, tú nos ves con amor.
Gracias porque viniste a este mundo a morir por nosotros, para darnos de tu salvación y de tu vida eterna. Enséñanos, Padre, a reconocer este regalo y te rogamos de forma muy especial, perdona nuestras ofensas y acéptanos como hijos tuyos. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Espero verte el próximo domingo para poder ver qué sucedió. Por lo pronto, Dios te bendiga.